Buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todos y todas al podcast número 287 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, con especial atención a las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, ODS aplicadas al e-commerce, emprendimiento, sostenibilidad y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para que te ayude a impulsar tu tienda online, mejorar operativas o gestionar los números, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Dedicamos el episodio de hoy a hablar sobre ChatGPT con el objetivo de que puedas exprimir mucho más el trabajo que le sacas a esta herramienta para poder mejorar tanto el contenido de tu e-commerce como la configuración, aunque no sepas código. Sí, te lo digo sinceramente, porque para montar tu proyecto de e-commerce ya no necesitas ser un programador experto si desarrollas tu tienda online con BigCommerce, porque si no lo sabías, con BigCommerce puedes hacer crecer tu tienda online con muy poco código o sin él, para que puedas centrarte en el crecimiento de tu proyecto y menos en el mantenimiento. Con BigCommerce tienes el alojamiento, las actualizaciones y la seguridad garantizadas, con una plataforma que te va a funcionar perfectamente y va a ser totalmente fiable en los picos de mayores ventas, sin preocuparte de que el sistema te falle. Además, si tienes dudas durante el proceso de configuración, tienes un servicio de acompañamiento dedicado que te ofrecerá las mejores opciones y arquitecturas de soluciones para que gestiones sin problema tus cuentas de usuario. Así que ya lo sabes, preocúpate de cómo vender y deja que BigCommerce se preocupe por la tecnología. Y después de darle la bienvenida a nuestro patrocinador y antes de comenzar con el episodio, damos paso a la frase del día. Una marca para una empresa es como la reputación para una persona. Ganas tu reputación tratando de hacer bien las cosas difíciles, dicho por Jeff Bezos. Y es que en la maratón que supone desarrollar un e-commerce vas a encontrarte muchos obstáculos y muchas dudas para avanzar a cada paso con frecuencia, sobre todo por lo rápido que evoluciona este apasionante sector. Las herramientas que hace un par de años te funcionaban se vuelven obsoletas y se evoluciona ¿cómo? Solucionando cosas, ajustando piezas día a día. Hoy vamos a ver cómo sacarle el partido a una herramienta como ChatGPT, que seguro ya la tienes incorporada a tu rutina, pero que en este episodio te explico cómo podemos sacar mejores respuestas ajustando los prompts y algunos trucos interesantes para desatascar un problema que tengas entre manos. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Nuestro querido ChatGPT, esa herramienta que hace un par de años pues ni siquiera tenías oído de que funcionaba y resulta que no puedes casi ni vivir sin ella. Bueno, yo prácticamente no puedo vivir sin ella porque la aplico diariamente a muchas de las operativas que utilizo en mis proyectos y en mis trabajos diarios y en mis día a día de cosas que tengo que hacer, sobre todo porque es que al final ChatGPT está inmerso no solamente en utilizar la herramienta de OpenAI, abrir, logarte y empezar a escribir contenido, escribir un prompt, sino que también está embebida en muchas herramientas que utilizan la IA y utilizan la inteligencia y digamos los algoritmos de Machine Learning que tenemos en ChatGPT, en OpenAI, para solucionar problemas del día a día. Y hoy quería hablar sobre el tema de cómo podemos sacar más partido a ChatGPT, porque hay gente, bueno, sí, yo le pregunto cosas, pero es que no me da muchas respuestas. Bueno, puede ser que es que no estás haciendo las preguntas adecuadas. Vamos a ponernos un poco en plan filósofos en este episodio. Bueno, no mucho, que en este caso vamos a hablar sobre cómo podemos sacar partido, cómo podemos sacar más jugo a ChatGPT. Y sobre todo, lo importante de esto, lo importante de sacarle partido a ChatGPT es sobre todo cómo le cuentas las cosas, cómo lo utilizas. Es una herramienta que te puede dar respuestas inteligentes o respuestas tontas. Es como al final en función de cómo hagas las preguntas correctas, como si estuvieras en las 12 pruebas de Asterix, ¿no? Acordaros de ese libro, de ese fantástico cómic que le veías como Asterix intentaba pasar pruebas y había una prueba en el que tenía que solucionar unas cosas, adivinar
una adivinanza. Y en este caso, lo que pasa con ChatGPT es que puede ser que no estés haciendo las preguntas adecuadas o no le estés dando el contenido adecuado en el prompt. ¿El prompt qué es? Al final, el prompt no es nada más ni nada menos que al final una instrucción, un texto que se utiliza para poder interactuar con esta inteligencia artificial. Es como un comando que te ayuda sobre todo a pedirle que realice una tarea concreta, que puede ser desde crear una imagen con DALL-E, de establecer una escaleta o un desarrollo de un contenido, unas pautas para poder explicar un artículo o cualquier cosa que tengas dudas que te pueda ayudar. Sirve sobre todo para desatascar, ¿no? Y en función del tipo de preguntas que le hagas, te va a dar respuestas más o menos concretas. Es importante que seas muy concreto y que des mucha información en ese prompt que aportas a ChatGPT para que te dé respuestas correctas. Porque si empiezas a decir, escribe, por ejemplo, un calendario de campañas para redes sociales de 3 meses para un producto, ¿vale? Puedes escribir prompts de todo tipo. ¿Cuáles son las principales tendencias de tu industria o de tu sector o de tu categoría este año? O, bueno, ten en cuenta que ChatGPT está limitado con el tema de información, no tiene la información actual, sino de un tiempo atrás, ¿vale? En función de según van evolucionando los modelos, tiene más información o más contenido embebido de la red, ¿vale? Puedes preguntarle, enumera formas de reducir los costes de la empresa para aumentar la rentabilidad. Pues esto es un prompt muy vago, muy poco contenido, con muy poca chicha, con muy poco texto, entonces te va a dar respuestas que van a ser muy generalistas, muy de andar por casa, no te va a servir para nada. Puedes decir, por ejemplo, ¿cómo mejorar la optimización del Google en SEO para nuestro negocio? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de servicio al cliente? Pues con ese prompt tan sencillo, pues te va a dar cosas muy vagas, muy genéricas, que no creo que te ayuden, ¿vale? O cuáles son las mejores oportunidades de hacer ventas cruzadas en mi tienda online, en mi e-commerce. O cómo os puedo encontrar clientes potenciales. En este caso, por ejemplo, puedes empezar a decir, mira, quiero crear un correo electrónico de venta personalizada para clientes que venden o que compran, más bien a los que yo vendo, que compran más de 60 euros al mes y que incluye este tema, este nombre de la marca, este tipo de ofertas. O, por ejemplo, si quieres, digamos, oye, pues quiero escribir los title y los metas de un contenido que escribo en mi blog, mi tienda online, y necesito un title, un título para que los resultados de búsqueda pues tengan impacto, ¿no? Que el usuario le encaje. Pues puedes darle la información del tipo de contenido o directamente escribirle el contenido diciendo, escríbeme 5 o 6 opciones en title o 5 o 6 opciones en metas. Y directamente te va a escribir las opciones. Si es cierto que depende del modelo que estés utilizando, si estás utilizando ChatGPT 3.5 actualmente, que es el que está actualmente de modo gratuito sin tener que estar pagando, escribe más rápido las respuestas. Pero yo, por ejemplo, tengo ChatGPT 4, tengo el modelo de pago, estoy pagando la suscripción de OpenAI y las respuestas sí cambian. No son las mismas las que recibes con ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4. Puedes decirme, oye Javier, pero si también tenemos ChatGPT 4 en Bing y podemos utilizar, por ejemplo, el navegador de Edge o entrar en Bing y directamente utilizar el chat, ¿no? Para preguntarle. Sí, pero no. Yo he estado haciendo pruebas tanto con Bing como con ChatGPT 3.5 o ChatGPT 3.4 y en este caso tengo que decir que las respuestas no son tan concretas, no son tan ricas, tan enriquecidas, no dan tanta mejor información como en ChatGPT 4. Sí es cierto que, bueno, ChatGPT 3.5, ChatGPT 4 a veces se pueden parecer en algunas respuestas, pero sí es cierto que la mayoría de las ocasiones ChatGPT da mejores resultados que, por ejemplo, 3.5 y ya nada más que decir, sobre todo, bastante alejado de lo que está dando con Bing. Bueno, en este caso quiero hablar de cómo puedes trabajar un buen prompt. Cómo puedes trabajar bien esas instrucciones que tú le das a la máquina, a la maquinita, para que te dé las respuestas correctas. Lo importante, lo primero de todo, definir bien el propósito y el objetivo del prompt, de ese contenido, de esas instrucciones, de ese texto que le vas a poner a ChatGPT
para que te solucione el problema que tienes entre manos. Y ahora, por ejemplo, al final de este podcast voy a contar una cosa que hice yo la semana pasada y la verdad que me sirvió muchísimo para desatascar, porque ni siquiera buscando en Google, ni en tutoriales, ni en vídeos de YouTube conseguí solucionarlo. Pero con ChatGPT lo solucioné en menos de 10-15 minutos y de una forma muy, muy rápida. Bueno, quiero contarte que, por ejemplo, a la hora de trabajar ese objetivo del prompt, quieres que, por ejemplo, pues tienes que un poco darle, oye, mira, estoy haciendo esto, darle un poquito de contexto, ¿vale? Y en este caso tienes que darle tipología de la audiencia. Es como si hicieras un pequeño briefing. Tú a una agencia de publicidad, a una agencia creativa, cuando le vas a dar un poco las instrucciones de hacer una campaña, no le dices, hazme una campaña sobre este producto. No, le das información, le das un briefing, le das contenido, le das un contexto para que los creativos y los especialistas y los marketeros puedan sacar un máximo partido y puedan ajustar un poco los resultados a tus necesidades, ¿no? Pues en este caso es igual. Por ejemplo, ten en cuenta que ChatGPT pues será como una agencia creativa que necesitas elaborar un briefing. Y ese briefing está contenido en él, ¿vale? En este caso, debes de, por ejemplo, darle también, aparte de definir el propósito y el objetivo del prompt, y darle un poquito de información del tipo de audiencia al que te diriges. Si, por ejemplo, estás escribiendo un contenido o estás trabajando en el copy de un producto que quieres, lanzar como novedad, o estás trabajando en una campaña, aparte de dar ese contexto sobre la audiencia, tienes que darle el concepto de la personalidad, la voz que quieres. Oye, pues mira, antes de empezar a escribir, quiero que te conviertas en un consultor de e-commerce, o quiero que seas un experto en SEO, o quiero que seas un especialista en marketing de productos de calzado. Tienes que darle un poco esa información. Quiero que cojas un tono pues un poco más desenfadado, o un tono más informal, o un tono más recto, más serio, en función de la tipología de producto, las características del contenido que estás escribiendo, ¿no? Pues en este caso le dices, oye, quiero que elijas este tono. Le dices, ¿lo has comprendido? Sí, señor ChatGPT, ¿lo has entendido? Empieza a establecer una conversación. Intenta siempre utilizar el mismo chat, porque de esta forma todas las preguntas y respuestas que te va dando ChatGPT se embeben en un mismo contenido y va aprendiendo sobre ese contexto que tú le estás diciendo. No le metas una parrafada del tirón diciéndole pues a lo mejor un prompt de 500 palabras explicando toda la información que necesitas, sino vete dándosela a cachitos para que lo vaya un poco comprendiendo y vaya ajustando la respuesta un poco a tus necesidades. Una vez que le has dicho, oye, asume el papel de conviértete en esta persona, en este especialista, en este experto, tienes que establecer un poco, ser exactamente muy claro y muy concreto en las instrucciones que formulas en el prompt, en el contenido. Vamos a escribir un artículo dirigido a este grupo de edad, a mujeres de 45 años que están siguiendo, por ejemplo, que hacen ejercicio poco tiempo, no tienen tiempo para poder porque están con cosas de la familia, con cosas del trabajo y quieren reducir pues 2 o 3 kilos para estar mejor, sentirse mejor durante el verano, ¿no? Para ir a la playa y tener un mejor aspecto, porque quieren mejorar su aspecto y quieren bajar de peso. Pues trabaja sobre todo un papel de a lo mejor un entrenador, ¿no? O un coaching o un entrenador personal especializado en fitness para poder escribir ese artículo especializado, ¿vale? Y en ese caso, a la hora de ser claro y específico en esa formulación del prompt, utiliza un lenguaje claro y directo, muy concreto, sin evitar preguntas muy amplias o muy vagas en el que te diluyas en cosas. No. Sé concreto y de hecho te recomiendo que utilices guiones, que utilices apartados, utilices bullet points para ir especificando. Oye, pues quiero que escribas una introducción de un párrafo tal cual. Quiero que escribas otro párrafo explicando sobre esto. Quiero que escribas otro contenido en el que hables de estos puntos. Si no sabes qué tipos de contenidos
tienes que desarrollar dentro de ese prompt, ¿vale? De ese artículo que le estás pidiendo a ChatGPT que te lo escriba, puedes pedirle inicialmente que te haga un pequeño, digamos, apunte, ¿no? Un resumen con los puntos principales o los detalles principales que debería contar ese artículo. Y luego ir pidiendo que los desarrolle en función de tus necesidades. Pues mira, quiero que escribas ese contenido y tengas en cuenta esta otra información. Puedes a lo mejor elaborar o recoger información de otro tipo de contenidos que hayas visto por internet, de otras páginas especializadas en fitness, especializadas digamos, en ese público objetivo que tú has definido, y de esta forma le puedes decir, ten en cuenta este contenido, y le escribes toda la parrafada. No le pongas el link de la URL porque ChatGPT no va a leer la web. Lo que tienes que hacerle es embeberle el contenido. Y una vez que lo tienes, vas especificando el número de palabras o a lo mejor el número de la extensión que necesitas en tu artículo para ir concretando exactamente las instrucciones. Y aquí también te recomiendo que al final queremos que ese contenido y esa información que estás trabajando, que en este caso lo estamos centrando para contenido. Si quieres que eso se posicione bien en Google y se indexe, pues aprovecha y utiliza planificación de las palabras clave que hayas realizado anteriormente y se las pones diciendo, mira, quiero que me pongas este artículo y que en los H2, por ejemplo, me tengas en cuenta estas palabras clave que te pongo. Y ten en cuenta que la palabra principal o la keyword principal de este artículo es esta. Se la pones, se la vas indicando, con lo cual, construyendo un poco el prompt, has elegido un poco el propósito y el objetivo de ese, digamos, de ese contenido que quieres que te escriba, le has puesto en contexto el tipo de audiencia que quieres especificar, de una audiencia demográfica, las características de esa audiencia, de ese público objetivo, de ese target que quieres atacar con ese contenido, eliges un poco la voz, el tipo de soy un experto, soy un especialista, soy un profesional en esta categoría, en esta otra categoría, puedes ponerle la voz que quieras. Además, oye, quiero que tomas un tono informal, quiero que cojas un tono más recto, más serio. Vas utilizando y vas construyendo el estilo de ese prompt, el estilo de ese contenido que te va a dar. Y ahí después le puedes dar incluso más información, le puedes añadir ese contenido que has recopilado como ejemplo de buena praxis de ese tipo de otras informaciones que has visto en otras páginas web. Utiliza ese lenguaje claro y directo, especificando exactamente qué quieres y cómo quieres que lo estructure con el número de palabras. Ojo, y luego también, por supuesto, no olvides esas keywords y esos detalles adicionales que puedan ayudar a entender el contexto de la pregunta. Le vas a dar a pensar. ChatGPT va a analizar todo el contenido que le has aportado y va a explicar y va a hacer una explicación y va a hacer un desarrollo de ese contenido. Ojo, seguramente el primer contenido no lo tengas bien depurado. ¿Qué vas a hacer? Pues volver a decir, oye, me ha gustado esta parte, pero por favor desarrolla un poco más este punto y este otro punto. Y por favor modifica los H2 teniendo en cuenta las keywords que te he marcado, o darle una vuelta, darle un tono más informal o darle un tono darle más ejemplos, ¿no? Porque puede ser que la primera respuesta, que sí, que te escribe el artículo y tú lo puedes copiar y pegar. Ojo, nunca hagas eso. Nunca copies y pegues directamente un artículo de ChatGPT directamente en tu web. Modifícalo, revísalo, dale tu tono, dale tu estilo. Es decir, vale, no es que directamente ChatGPT te va a solucionar el problema y le vas a tener rápidamente. Sí, te va a solucionar el 80, el 85% del trabajo, pero luego tienes la parte de edición humana, la parte de cambiar a lo mejor tiendas en línea y le pones tiendas online, por ponerte un ejemplo, ¿vale? En este caso, sobre todo vas apurando y te aseguro que en 2, 3, 4 prompts vas a tener un artículo muy, muy trabajado con la extensión. A veces le puedes decir, pues ponme un artículo de 1500 palabras. A lo mejor te escribe 800, 700, 900. Ahí en este caso, pues puede que no te cumpla exactamente las palabras que le estás marcando. Bueno, pues luego coges determinadas piezas, determinados cachos de ese artículo o de ese contenido que te ha escrito y le pides que te lo vuelva a desarrollar. Posteriormente, todo ese contenido lo pones en un Word
y directamente ya lo ajustas, lo defines, le das un poco, le vas cambiando algunas frases, vas modificando algunos cierres para darle un poquito más de naturalidad al contenido, para darle menos inteligencia artificial a ese texto que te ha elaborado ChatGPT. Y hablaba al principio del podcast sobre un ejemplo que la verdad que no tiene nada que ver con el tema del contenido, pero que a mí me ayudó muchísimo porque estaba bloqueado, por ejemplo, con el tema de un código de una página web que estoy desarrollando. Resulta que, yo programador, no sé, tengo conocimientos de CSS, conocimientos HTML, pero en absoluto soy ningún experto. Y estaba un poco bloqueado porque no conseguía ajustar los estilos CSS de una página. ¿Y qué hice? Pues con ChatGPT 4 tienes la opción de subir fotos, subir documentos, contenido a ChatGPT. ¿Qué hice? Diseñé en un programa de diseño, diseñé un poco el módulo como lo quería, se lo pasé a ChatGPT y digo, mira, este es el módulo que he diseñado, por favor, dime cuál es el HTML y el CSS para poder embeber directamente este módulo en mi página web. Empezó de un modo así como no me lo daba, un poco vago, ¿vale? Me daba un poco el contenido. Estuve haciendo unos cuantos ajustes, tardé exactamente como unos 10 minutos en hacer ajustes del prompt. Oye, pues ponme un poquito más de padding, un poquito más de espacio entre estas barras. O ponme un poquito más de un color más oscuro. O directamente el tipo de letra amplíamelo un poquito más, ¿vale? Me estuve ajustando el CSS directamente y el resultado, tengo que decirlo, que estuvo al 95% exacto de más o menos cómo lo tenía diseñado. Y la verdad que esto, de otra forma, hubiera tardado no sé cuántas horas en hacerlo intentando averiguar el CSS, las hojas de estilo de unos módulos parecidos. No, directamente diseñé yo ese módulo, ese diseño, le pedí a ChatGPT que me pasara el CSS, el HTML para poder solucionarlo y me lo dejó casi igual. Bueno, prácticamente igual. La verdad es que quedé súper contento con el resultado que dio. Y con eso también lo estuve utilizando para otros ejemplos. Oye, pues resulta que he hecho estos ajustes en la web, en desktop se me ve muy bien, pero en móvil se me descuarinja el titular y no lo veo nada bien y no me gusta cómo queda y se me queda el texto por debajo de la caja de la foto que he puesto o del fondo y queda fatal. Pues resulta que con ChatGPT le dije, oye, quiero hacer esto, le pasé la foto de cómo queda en ordenador y le pasé el pantallazo de cómo quedaba en móvil. Otra cosa de un ejemplo de cómo quería que quedara. Me pasó directamente el código CSS, lo embebí, lo metí directamente en mi web y te prometo que fue un visto y no visto. Enseguida quedó estupendo y había estado 2 horas y media intentando solucionarlo con vídeos por ahí de YouTube, intentando con tutoriales intentarlo sacar. Y con ChatGPT me sacó la solución en 5 minutos. Así que a lo mejor estás pensando de que tienes a lo mejor un problema, no solamente de contenido, sino una cosa de que no sabes exactamente cómo solucionarlo. Oye, pues si tienes ChatGPT 4 y tienes la opción de subir las imágenes para que lo interprete, hazle las preguntas concretas, directas y te va a dar respuestas que quizás no habrías encontrado en otro lado y de un modo mucho más sencillo y más rápido sin tener que estar perdiendo el tiempo, porque al final lo que te ayuda a esta herramienta es la productividad. Así que espero que, al igual que la herramienta de ChatGPT, te ha ayudado también este podcast, porque llegamos al final de este episodio sobre cómo conseguir esas mejores respuestas con unos cuantos ejemplos con ChatGPT, trabajando los prompts y sobre todo el ejemplo que te he dicho de las imágenes para poder sacar el partido que necesitas y poder solucionar esos problemas complejos que te están, digamos, quitando un poquito el sueño, pero que con ChatGPT puede que encuentres esa solución, sobre todo rápidamente. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre, y por escuchar el podcast. Si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar ¿con quién? Pues conmigo. Por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast, allí donde lo estés escuchando, a mí me hace súper feliz, ayudas a hacer crecer este episodio. Suscribiros al canal de YouTube, suscribiros al canal de podcast donde lo estés escuchando, porque esto me ayuda a seguir creando contenido semanalmente y que tú lo disfrutes al otro lado de las ondas digitales. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos cuando el próximo viernes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce.
Que tengas muy buen día. Adiós.